En esta cobertura especial que estamos realizando de la convención bancaria y siempre un privilegio poder platicar y qué mejor en estas ocasiones y en este lugar en el puerto de Acapulco con Alberto Jones, director general de Moody's. Alberto, qué gusto, ¿cómo estás? Muy buenos días. El gusto es todo mío, Jaime, muy bien, gracias. Un privilegio, Alberto, que nos regales estos minutos en este marco. Estamos en convención bancaria, año con año nos ayudas a entender cómo va caminando México en temas de bancarización, en temas de lo que están haciendo en las finanzas públicas en nuestro país. ¿Cómo ves el entorno? ¿Cómo ves al mundo? ¿Y cómo ves todo lo que está pasando en el mundo repercutiendo en México? Bueno, yo creo que estamos pasando por una etapa en el mundo probablemente de transición, aunque se esperaba que ya fuera la etapa de salida del regreso al crecimiento, ¿no? En general en todo el mundo, y sin embargo estamos probablemente en una etapa de transición donde, si bien es cierto, comienza a haber recuperación económica en prácticamente todos los países del mundo, en tasas bajas, pero recuperación, algunos saliendo de recesiones importantes, ¿no? como Brasil. El hecho persiste de que sigue habiendo, digamos, algunos riesgos para escenarios de crecimiento global lento pero sostenido. Entre esos riesgos, por ejemplo, está el que la economía china tenga un aterrizaje suave y no un aterrizaje abrupto. Esto en términos del cambio de modelo hacia el crecimiento basado en el consumo, apoyado por el financiamiento al mismo, ¿no? Está naturalmente los riesgos geopolíticos, primordialmente en Europa, que amenazan en ese sentido a lo que apunta un tercer riesgo, que es el riesgo del advenimiento nuevo del proteccionismo, ¿no? Y todos estos factores... Parte de esta discusión, ¿no? De esta convención. Justamente, ¿no? Y naturalmente que este tipo de riesgos que amenazan al mundo lo que nos vienen a indicar es que podría darse la situación de que haya un menor crecimiento ante la incertidumbre respecto de qué le depara a ciertos países que van a pasar por elecciones, ¿no? Como es el caso de Francia, de Italia, de Alemania. Afortunadamente hay países como Holanda y como Austria que ya transitaron por sus elecciones y digamos los esquemas proteccionistas no triunfaron, ¿no? Pero tenemos algunas indicaciones de que esto pudiera ser el caso aquí en nuestra misma región de Norteamérica, ¿no? Alberto, de hecho el propio secretario de Hacienda en su participación señalaba, a pregunta expresa de Luis Robles, quien fue el moderador de esa mesa, sobre cómo hacer a un lado de la discusión que se está llevando con el Telecán, con el NAFTA, no contaminarla con aspectos políticos, porque vienen elecciones para Canadá también, vienen elecciones aquí para México. ¿Eso se consideraría como un riesgo dentro de las propias relaciones que existen o negociaciones con el Telecán? Bueno, eso es realmente es bastante ambiguo el resultado de que vayan a haber elecciones federales el próximo año para México y, por cierto, en Estados Unidos, hacia finales del 2018 tienen elecciones, pasos que se podrían dar en un ambiente de comodidad en el tiempo antes de que haya elecciones, probablemente pues interrumpa o hay el riesgo de que pueda interrumpir discusiones, entre otras cosas, pues el Congreso mexicano después de abril del año que entra deja de sesionar, en fin, sí, los tiempos están apretados. Ahora, ¿cómo puede afectar esto? Eso es lo que es ambiguo, ¿no? Por un lado puede ser positivo porque vuelve muy lento el proceso de cualquier negociación a la que se vaya a llegar en términos del Tratado de Libre Comercio América del Norte. Y por otro lado, a lo mejor hay quien preferiría que fuera muy rápido, con un acuerdo quizá de pequeños ajustes, pero pues la verdad, esto genera incertidumbre, pero yo creo, me da la impresión que en las últimas semanas el sector privado, tanto nacional como extranjero, ha sido muy categórico en señalar y con dinero en la mesa el hecho de que pues las inversiones no se paran, que hay muchas razones para seguir invirtiendo en este país que no necesariamente derivan de que esto sea una plataforma de exportación hacia Norteamérica, sino que es un país muy grande con un sector de consumidores
cada vez más de ellos formalizados en números récord en lo que va de esta administración, y pues esa es una gran oportunidad para producirles bienes y servicios, ¿no? Los cambios que se han hecho y los cambios que trajo la reforma energética, en particular para Petróleos Mexicanos, las rondas de licitación, ¿eso le quita presión a las finanzas públicas de nuestro país? ¿Ven ustedes que la ruta es esa, a seguir? Bueno, un cambio fundamental y favorable para el riesgo crediticio del gobierno de México sin duda es una mucho menor dependencia de los ingresos de Pemex para complementar las finanzas públicas. Veníamos de porcentajes muy altos, que era una de las principales, digamos, debilidades del crédito del gobierno mexicano, y ahora estamos en niveles del 8.6%, así que eso de alguna manera lo que indica es que se ha fortalecido las finanzas públicas por otras vías que se necesitaba robustecer, así que en ese sentido es bueno que el gobierno mexicano ya no tenga una dependencia de una particular fuente de ingresos, ¿no? Por último, Alberto, estamos platicando con Alberto Jones, director general de Moody's en México. Alberto, las perspectivas que tiene la calificadora y las distintas calificadoras de lo que está pasando en las políticas públicas en México, ¿dónde están los riesgos? ¿Dónde ustedes ven los focos amarillos, los focos rojos? ¿Dónde ven los focos verdes que se están haciendo bien las cosas? Yo creo que para el caso de México es muy claro que el principal riesgo es el riesgo de que el déficit en el gasto público, en las finanzas federales, no se logre cerrar con la suficiente, digamos, celeridad, que no se pudiera revertir una trayectoria de déficit que se incrementa continuamente. El plan del gobierno es este año, en efecto, revertirlo, revertir dicha trayectoria, terminar inclusive con un superávit primario, lo cual por supuesto sería muy favorable para el crédito del gobierno mexicano. El desafío es grande y naturalmente estamos muy atentos a ver cómo evolucionan estas cifras de la recaudación y del gasto, y en esa dinámica si esto conduce a aminorar la velocidad a la que se incrementaba la deuda, digamos, del gobierno mexicano. Me parece que ese es quizá el principal riesgo. Uno secundario que incide sobre el crecimiento y por ende sobre las finanzas públicas potencialmente es que el nivel de incertidumbre respecto de los cambios en nuestras relaciones con los países del norte pudiera conllevar a un nivel de aletargamiento en la inversión privada. Pero eso es una cuestión que permanece para que la veamos, porque en realidad las empresas anuncian y siguen anunciando inversiones. ¿Serán suficientes? Eso es lo que tendremos que ver, ¿no? Alberto, siempre un gusto poder platicar contigo, en verdad. Gracias el gusto es mío, Jaime. por regalarnos estos minutos. Gracias, Jaime. Gracias. Es Alberto Jones, director general de Moody's.